La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, soy Aarón Mariscal, bienvenidos a su programa Semblanzas. El día de hoy vamos a conversar acerca de un personaje muy interesante, es el doctor Roque Aguilera Vargas. Él tuvo varios hijos y uno de ellos es el que tenemos aquí el día de hoy como invitado, es el señor Luis Fernando Aguilera. Nos va a conversar acerca de su padre y, por supuesto, como una breve introducción podemos dar algunos apuntes de su vida. No se olviden de seguirnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y nuestras redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Roque Aguilera Vargas vivió más de 50 años, desde 1912 hasta 1970, estudió aquí en Santa Cruz en el Colegio Nacional Florida y después hizo su estudio universitario de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ahí se graduó como médico cirujano, posteriormente se especializó en Francia y en Estados Unidos. Aquí ejerció la medicina principalmente en el Hospital San Juan de Dios, hospital del cual fue director en varias oportunidades. También llegó a presidir el Consejo Municipal en Santa Cruz, fue también presidente del Club Social 24 de septiembre y del Rotary Club. Llegó a ocupar algunos cargos importantes a escala nacional, como por ejemplo ser ministro de Salud del presidente René Barrientos Ortuño, y también llegó a ser embajador de Bolivia en Francia. Falleció el 1 de febrero de 1970. Es tal el impacto que ha dejado el doctor Roque Aguilera Vargas que en su honor se nombró el tercer anillo interno en su sector que se ubica entre la avenida del Trompillo y Roca y Coronado, además de también la sala segunda del Hospital San Juan de Dios, también una posta sanitaria en el barrio McDonald de nuestra ciudad. Asimismo lleva también su nombre el Hospital Municipal de Buenavista. A continuación damos la bienvenida a Luis Fernando Aguilera Peralta para que nos hable sobre el doctor Roque Aguilera. Y estamos aquí con el señor Luis Fernando Aguilera, quien nos va a comentar acerca de su padre, el doctor Roque Aguilera Vargas, un gran médico que hizo mucho por Santa Cruz. Y bueno, señor Fernando, ¿podría comentarnos acerca de la formación de su padre, su interés académico, cómo fue que fue creciendo en esa área de la medicina en la que sirvió tanto? Bueno, papá era un hombre muy especial en aquellas épocas, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que lo inspiró más fue su gran necesidad de servir a alguien, de servir al pueblo. La prueba está bien claro de que él era una persona tan apegada a la gente, humilde, y entre las cosas y anécdotas que recuerdo, por ejemplo, muchísimo de él, por este motivo era en sus cumpleaños que en mi casa no entraban las gallinas y los regalos y los pavos que le traían de regalo, y era la gente del campo, la gente del pueblo, la gente que lo quería y que se lo amaba. Lo que usted no veía entre los millonarios de la época. Y entonces yo creo que eso ha sido el que dio el paso y él se dedicó a la medicina para poder servir mejor a la gente de Santa Cruz. Y de ahí hizo especialización en Europa, ¿no? Bueno, él tuvo dos especializaciones, una que la hizo en Francia y otra en Estados Unidos, ¿no? Aunque en aquel entonces la medicina que se practicaba en Santa Cruz era de todo un poco. El médico sabía de todo, desde curar uñeros hasta hacer trasplantes y otras cosas, ¿no? Partos y todo. La verdad que era todo, ¿no? No es como hoy día, ¿no? Que de especialista es oftalmólogo u otras ramas de la medicina. En aquel entonces era de todo y por eso los médicos eran más sacrificados en aquel entonces y también trabajaban de sol a sol. Papá siempre estuvo activo. Yo me recuerdo que cuando viajábamos al campo a descansar para que él descanse de su merecido sacrificio y trabajo, siempre se estaba actualizando. Él siempre tenía sus libros con lo último con lo que iba avanzando la medicina. Y obviamente que
después lo compartía con sus amistades y con sus amigos. Papá siempre, que como no consiguió que ninguno de nosotros fuéramos médicos, él se apoyó en otros palos, en parientes nuestros. Por ejemplo, Neneco Aguilera es una creación, que es el hermano de Ramón Tahuichi Aguilera, ¿no? Es el padre del gobernador accidental de hoy en día. Él le insistió hasta que Neneco aceptó a ser médico, y ahí está. Y su hermano también, igual, ¿no? Entonces buscó él siempre un mecanismo de tener a alguien en la familia, por lo menos que sea médico. Así era la cosa, ¿no? Papá intentó con nosotros, pero cuando vio que no había posibilidades, cada uno se fue por su lado. Aquí está mi hermano Roque, que está en la cuestión petrolera y los químicos. Mi hermano Ángel es economista, mi hermano Francisco es biólogo, yo soy comunicador social. Y bueno, y mis hermanas, que se casaron y se fueron por ahí con el marido a disfrutar de la vida. Papá primero estuvo de director del Hospital San Juan de Dios. Y por cuestiones de trabajo, y sobre todo porque él ganó sus méritos, ¿no? Pero no era muy querendón de la política en aquel entonces. Sin embargo, el general Barrientos le echó los ojos a mi padre y dijo: yo quiero ese hombre de ministro de mi gabinete, y se lo llevaron a La Paz. Entonces así fue como llegó al Ministerio de Salud. Estuvo ahí unos 2 años y le llegó un nuevo nombramiento, después ya como embajador de Bolivia en Francia, ¿no? Así que ese es el mecanismo. Ahí estuvo otro tiempo más o menos similar, y después ya nos volvimos todos a Bolivia nuevamente, y al poquito tiempo lastimosamente falleció. Falleció. Su fallecimiento fue sentido por todo el pueblo. Claro que sí, porque era un hombre muy conocido, muy querendón de la gente, y la gente, como dije anteriormente, le devolvía ese cariño, ¿no? Con esa sencillez del pueblo cruceño. Así que las calles se llenaron, obviamente, de gente que quería acompañarlo en su último velorio, en su velorio, mejor dicho, ¿no? Y pues fue una cosa muy grandiosa, gente muy conocida de la época, hizo sus discursos muy emocionantes, etcétera, etcétera. Pero ahí está el recuerdo de su trabajo, y por eso inclusive muchas instituciones llevan el nombre de él, y la más importante para nosotros es el tercer anillo externo, que lleva también el nombre de mi padre. Y con respecto a su labor medicinal, ¿qué experiencias se tienen rescatables de su interacción con los pacientes? Muchas veces yo me recuerdo que la gente le decía: doctor, ya voy a ir a visitarlo. Y mi padre siempre le decía: no esperes a último momento, porque cuando se te ocurra venir a visitarme, a lo mejor ya no vas a estar vivo, ¿no? Entonces siempre lo apuraba y le decía: vengan lo más pronto que se pueda. Y como sabía que mi padre no era un hombre de dame primero los quintos y después te atiendo, así que venían pues volando, ¿no? No como muchos otros médicos que también habían en la época, que no eran nada sensibles a la cuestión humana, ¿no? Y tenía siempre pues sus amistades, médicos con los que él se reunía todos los fines de semana, y hacían un grupito humano muy lindo. Entre ellos estaba el doctor Molina, el abogado Mario Sandoval, el doctor Parada, la mayoría médicos, el escritor Hernando Sanabria Fernández, etcétera, etcétera. Y hacían unas reuniones hermosísimas en la propiedad que teníamos en el kilómetro 9, sin trago, misteriosamente. Sin trago. ¿Sus aportes desde el área del Ministerio de Salud, se sabe algo? Bueno, Roque Aguilera, padre, siempre fue un hombre muy entusiasta en la cuestión del control de la calidad de la salud. Entonces, cuando él estaba de ministro en la ciudad de La Paz, yo recuerdo muchísimo, porque él siempre lo acompañaba a toda la familia. Él nos llevaba, por ejemplo, a los Yungas,
iba personalmente a ver hospital por hospital, posta sanitaria que había en aquellos pueblos. Se recorrió toda La Paz viendo de que todo esté funcionando perfectamente, ¿no? Y por eso también recibió muchísimos méritos y felicitaciones por su labor desinteresada. Primera vez que se ve un ministro que esté todo el tiempo ocupado también viendo de que todo su sistema de salud funcione perfectamente. Una maravilla, definitivamente. ¿Y sus aportes en el tema de la Embajada de Francia? Siempre estuvo muy dedicado a ello, porque como mi madre fue la fundadora de la Alianza Francesa en Santa Cruz, él también quiso aprender el francés y lo hizo con mucho cariño en compañía de mucha gente y siempre estuvo acompañándola a mi madre en este emprendimiento que fue muy, muy lindo, ¿no? Y que tal vez eso también fue lo que le abrió la puerta para que sea embajador en Francia. Pero todo lo que eran niveles culturales y demás relativo a lo que era Francia, ahí estaba mi padre con la bandera francesa, ¿no? Y con mi madre cantando a los enfants de la patrie que le jour de gloire que t'arrive. Oh, espectacular. Con respecto a la bibliografía que se pueda consultar para eso, ¿qué aconseja a aquellos historiadores aficionados o periodistas que quieran averiguar más acerca de su vida y obra? Además de, por supuesto, lo que ya se tiene, que uno de esos es este libro de personajes notables en Santa Cruz, que tiene una página dedicada al doctor Roque Aguilera, ¿no? Sí, en cuestión de material, de este tipo de material, realmente hay muy poco, ¿no? Pero también pueden conseguir otro que es muy importante, relativo a los mismos temas, sobre todo no solamente en el caso de mi padre, sino también de mucha gente de Santa Cruz, que también existe en la biblioteca municipal, aquí en la Plaza del Estudiante. Ahí también hay bastante la biografía de todos los personajes de Santa Cruz. Yo digo de que si bien las épocas hoy en día son distintas, en la época de mi señor padre, que la vida era bien sacrificada en Santa Cruz, porque Santa Cruz era un pueblito muy pequeño, pero con muchas necesidades. Los padres siempre intentaron de que todos nosotros estuviéramos atrás, tal vez, de la preferencia de la profesión que ellos tenían. Entre las anécdotas hay interesantes, por ejemplo, hay una que teníamos unos vecinos que cuando el dueño de la casa se enfermaba, en su terraza él tenía una luz roja que se encendía dando la alarma de que el personaje estaba enfermo, y desde mi casa mi hermano Roque las divisaba, le comunicaba a mi padre y salía con mi padre a la hora que sea para ayudarlo al enfermo que estaba gravemente, y le pusieron una lucecita roja, ¿no? Y así como esas hay una serie de cosas interesantes en que los hijos tenían que ayudarle a los padres. Y peor en estos casos de que había mucha falla comunicacional, ¿no? Porque por algo ponían la luz roja, no había pues teléfono, ¿no? Así que había que, como se veía en la película de los indios, con señales de humo, cualquier cosa, pero había que hacer algo para que el médico venga a casa. Inclusive cuando la gente venía así muy tarde, ella no dejaba que nadie le perfore el sueño a mi padre. Ella iba, abría la puerta, que decía, ¿quién es el enfermo? Fulano de tal. Ella sabía de quién se trataba. Ya, dele tal cosa, decía. Pero no lo molestaba a mi padre. No. Ya mi padre iba cuando la cosa ya estaba que ardían, ¿no? Recién, ¿no? Así que ella también recetaba. Si no, la metieron a la chirola, porque Dios es grande. A dársela de médica. Así que su madre también cooperó. También, sí. Mucho. También. Muchas gracias por acompañarnos entonces en esta pequeña entrevista acerca de su padre. Esperemos que con esto los cruceños, los bolivianos puedan conocer más acerca de este gran hombre y, bueno, seguir su ejemplo en todas aquellas cosas muy buenas que han hecho. Agradecemos mucho, señor Luis Fernando. El agradecido soy yo y los felicito por tomar esta iniciativa, porque realmente lo que necesita nuestra gente y sobre todo nuestra juventud es que sepa quiénes fuimos, qué huella le dejamos a este pueblo
¿Para qué servimos? O si fuimos unos inútiles también, no importa que a uno lo chamusquen. La cuestión es que los buenos recuerdos sí queden para el futuro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos en próximas oportunidades. Recuerden sintonizarnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM, canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y nuestras redes sociales de La Voz Universal TV en Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Soy Aaron Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.